José, el Hijo amado y el plan de Dios. La historia de José es una de las narraciones más profundas y significativas que encontramos en las Escrituras. No solo habla de los eventos extraordinarios que ocurrieron en su vida, sino que también es una historia que ilustra claramente el poder de Dios para transformar lo malo en algo bueno, para cumplir su propósito perfecto. José, el hijo de Jacob, fue el 11º de los 12 hijos que conformaban una de las familias más influyentes de la historia bíblica. Desde su juventud, José fue un hombre especial, no solo por el amor particular que su padre le profesaba, sino por la manera en que Dios comenzó a revelar un plan extraordinario para su vida. José nació en un hogar marcado por el favoritismo. Jacob, su padre, lo amaba más que a sus otros hijos, lo que causó una profunda división en la familia. Este favoritismo no solo se manifestaba emocionalmente, sino también de manera visible. La famosa túnica de colores que Lili le regaló a José era un símbolo de esta preferencia, pero también una fuente de amargura para sus hermanos. Este regalo especial marcó un antes y un después en la relación de José con ellos, quienes comenzaron a resentir su presencia y a verlo como una amenaza. No obstante, la historia de José no es solo acerca de las tensiones familiares. Desde temprana edad, Dios comenzó a hablarle a través de sueños. Estos sueños no eran simples visiones nocturnas, sino revelaciones divinas que presagiaban un futuro en el que José ocuparía una posición de poder y sus hermanos se inclinarían ante él. Aunque estos sueños eran el plan de Dios para su vida, compartírselos a sus hermanos solo sirvió para avivar el odio y la envidia en sus corazones. Es importante entender que, en este punto, José no estaba buscando la confrontación. Como cualquier joven, confiaba en su familia y compartía con ellos lo que consideraba ser una experiencia poderosa y única. Pero a veces, la verdad puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando revela algo que va en contra de nuestras expectativas o deseos. Los hermanos de José no podían concebir la idea de que uno de los más jóvenes de la familia pudiera llegar a gobernarlos. En su orgullo, la semilla de la traición comenzó a germinar. Dios, sin embargo, ya estaba trabajando detrás de escena. Aunque la vida de José tomaría un giro inesperado, estos momentos de envidia y odio eran parte de un plan más grande. Lo que parecía ser una tragedia familiar estaba siendo orquestado divinamente para cumplir un propósito mucho mayor. Dios iba a utilizar los momentos más oscuros en la vida de José para llevar a cabo su plan redentor no solo para su familia, sino para toda una nación. La historia de José no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos muestra cómo los desafíos que enfrentamos hoy pueden estar alineados con un propósito más grande que aún no comprendemos. A través de la vida de José, Dios nos enseña que el dolor, la traición y las dificultades pueden ser utilizados para nuestro crecimiento y, lo más importante, para el cumplimiento de su voluntad perfecta. Cada paso de su historia, desde la túnica de colores hasta los sueños proféticos, nos prepara para entender la magnitud del perdón y la reconciliación que se desarrollarán en los próximos capítulos de su vida. Este es solo el comienzo de una historia que no solo transformará la vida de José, sino que también nos invitará a reflexionar sobre nuestras propias luchas, nuestras relaciones familiares y la confianza que tenemos en los planes que Dios ha preparado para nosotros. En las próximas partes, veremos cómo José, a pesar de las circunstancias adversas, se mantiene firme en su fe y permite que Dios lo guíe, incluso cuando todo parecía estar en su contra. La historia de José es una invitación a descubrir el poder del perdón, la reconciliación y la fidelidad a Dios, aun en medio de las pruebas más duras. Los sueños de José y la traición de sus hermanos. La vida de José comenzó a cambiar radicalmente con la aparición de dos sueños que lo marcarían profundamente. Estos sueños no eran comunes ni triviales, eran mensajes de Dios sobre su futuro. En el primer sueño, José vio cómo él y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas de trigo, y de repente, las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Este simple sueño contenía un simbolismo que no pasó desapercibido para sus hermanos, revelaba que José sería exaltado por encima de ellos. En el segundo sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Esta visión sugería que incluso sus padres lo reconocerían en una posición de honor y autoridad. Para José, estos sueños probablemente eran asombrosos y emocionantes.
como un joven de apenas 17 años, no tenía una comprensión completa de lo que significaban ni de las implicaciones que tendrían en su vida y en su familia. Sin embargo, al compartirlos con su familia, provocó una reacción inesperada. Lo que para él era una revelación divina, para sus hermanos era una ofensa. No solo lo veían como el hijo favorito de su padre, sino ahora como alguien que se atrevía a sugerir que llegaría a gobernar sobre ellos. La envidia que ya existía en sus corazones se intensificó, y comenzaron a maquinar un plan que cambiaría el destino de José para siempre. Es importante entender que los sueños de José no fueron una simple premonición de su futuro, sino que eran una declaración del plan de Dios para su vida. Dios le estaba mostrando su destino, y aunque en ese momento ni José ni su familia podían comprenderlo, estos sueños eran parte del proceso por el cual Dios lo preparaba para algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Sin embargo, los planes de Dios a menudo implican pasar por pruebas, y José estaba a punto de enfrentarse a una de las más dolorosas, la traición de aquellos que más amaba. Los hermanos de José, cegados por la envidia y el odio, comenzaron a conspirar contra él. La semilla de la traición había sido plantada, y la oportunidad de llevar a cabo sus oscuros planes no tardaría en llegar. Un día, cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando lejos de casa, ellos vieron la ocasión perfecta. Lo vieron venir desde la distancia, y sus corazones se llenaron de ira y resentimiento. Se dijeron entre ellos, ahí viene el soñador. Ahora es nuestra oportunidad. Matémoslo y echemos su cuerpo en una cisterna, y luego diremos que una bestia feroz lo devoró. Así veremos qué será de sus sueños. En este punto de la historia, somos testigos de cómo el pecado puede cegar el corazón y llevar a las personas a tomar decisiones terribles. El odio y la envidia que los hermanos de José sentían los llevó a planear algo tan extremo como quitarle la vida a su propio hermano. Sin embargo, uno de los hermanos, Rubén, intervino. En lugar de matarlo, sugirió que lo arrojaran a una cisterna, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Rubén sabía que matar a José sería un crimen irreversible, pero también tenía miedo de enfrentarse abiertamente a la hostilidad de sus otros hermanos. Así que, en lugar de confrontarlos, intentó ganar tiempo. José, inocente y confiado, no tenía idea de lo que sus hermanos estaban planeando. Al llegar al lugar donde estaban pastoreando, fue recibido con violencia. Lo despojaron de su túnica de colores, el símbolo visible del favoritismo de su padre, y lo arrojaron a una cisterna vacía, dejándolo allí para morir de hambre y sed. Para sus hermanos, este acto fue una liberación del odio que sentían hacia él, pero en el fondo, también era un paso más hacia la ruptura familiar que sus acciones estaban provocando. Mientras José estaba en la cisterna, sus hermanos se sentaron a comer. Este detalle es impactante, pues muestra la frialdad con la que actuaron. Mientras su hermano sufría, ellos seguían con sus vidas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el plan original de dejarlos morir fue rápidamente sustituido por una nueva oportunidad, un grupo de comerciantes ismaelitas que pasaban por el camino en ese momento. En lugar de dejarlo morir, Judá, otro de los hermanos, sugirió vender a José como esclavo. Al hacerlo, no solo se deshacían de él, sino que también ganaban algo de dinero. Así fue como José fue vendido por 20 piezas de plata a los mercaderes ismaelitas, quienes lo llevarían a Egipto, un lugar que se convertiría en el escenario de los próximos capítulos de su vida. Sus hermanos, satisfechos con su acción, regresaron a su hogar, llevando consigo la túnica de José, manchada con sangre de un cabrito, para engañar a su padre y hacerle creer que una bestia salvaje había matado a su hijo. Esta traición no solo marcó un punto de quiebre en la vida de José, sino que también fue una herida profunda en el corazón de su padre Gidi. Al ver la túnica ensangrentada, Gidi rompió en llanto y se lamentó profundamente. Para él, su hijo amado estaba muerto, y el dolor que experimentó fue indescriptible. Lo que Gidi no sabía era que, aunque José estaba lejos de él, Dios aún estaba en control de su vida y de su destino. Este episodio de traición nos deja muchas lecciones. En primer lugar, nos muestra el peligro de la envidia y cómo puede llevarnos a actuar de maneras que nunca imaginamos. Los hermanos de José no solo se dejaron llevar por su odio,
sino que también actuaron sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, a pesar de sus acciones, Dios tenía un plan mayor. Lo que ellos habían hecho con malas intenciones, Dios lo usaría para bien. Para nosotros como creyentes, esta parte de la historia nos enseña que aunque enfrentemos traiciones y dificultades, Dios sigue teniendo el control. José fue traicionado por su propia familia, vendido como esclavo y separado de su hogar, pero esto no fue el fin de su historia. Al contrario, fue el comienzo de un proceso a través del cual Dios lo llevaría a cumplir su propósito. Cuando enfrentamos adversidades, debemos recordar que Dios está con nosotros y que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos verlo claramente. Este capítulo de la vida de José es un recordatorio de que las pruebas y las dificultades a menudo son parte del proceso que Dios usa para moldearnos y llevarnos a donde necesitamos estar. José, en ese momento, no sabía lo que le esperaba en Egipto, pero su fe y confianza en Dios lo sostendrían en los tiempos más oscuros, y Dios, a su vez, lo usaría para grandes propósitos en el futuro. La venta de José y su vida en Egipto. La venta de José como esclavo fue un punto de inflexión radical en su vida. A los 17 años, lo que parecía ser el final trágico de su historia, en realidad era el comienzo de un camino de transformación que Dios había trazado para él. Al ser vendido por sus propios hermanos a mercaderes ismaelitas, fue transportado desde las tierras de Canaán a Egipto, un lugar que representaba una cultura, idioma y estilo de vida completamente diferentes. Sin embargo, lo que los hermanos de José no sabían, era que su traición formaba parte de un plan divino mucho mayor que sus propias ambiciones y resentimientos. Cuando José llegó a Egipto, fue vendido nuevamente, esta vez a un egipcio llamado Potifar, un oficial de la guardia del faraón. El futuro que le esperaba a José era incierto y oscuro, pero la Escritura nos revela que Dios estaba con José. Esta declaración, repetida varias veces a lo largo de su historia, es clave para entender cómo, a pesar de las circunstancias adversas, José prosperó en Egipto. En Potifar, encontró un amo que reconoció rápidamente su talento y diligencia, y no pasó mucho tiempo antes de que José se convirtiera en el mayordomo de toda su casa. El tiempo de José en la casa de Potifar no fue solo un periodo de trabajo duro, sino también de aprendizaje. En una sociedad extranjera, lejos de su familia y sin el apoyo de sus seres queridos, José dependió completamente de Dios. Fue en estos momentos de soledad y esclavitud cuando José aprendió a confiar en la soberanía de Dios. La vida de José en Egipto nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, Dios no nos abandona. Aunque había sido vendido como esclavo y podría haber sucumbido a la desesperación, José optó por mantenerse fiel a Dios, confiando en que, de alguna manera, todo tenía un propósito. La fidelidad de José no pasó desapercibida para Potifar, quien llegó a confiar plenamente en él. Pronto, José se convirtió en el administrador de todos los bienes de Potifar, lo que representaba una posición de gran responsabilidad y prestigio para alguien que había llegado como esclavo. Sin embargo, este ascenso repentino no significaba que las pruebas de José hubieran terminado. A menudo, los momentos de éxito también son acompañados por nuevas tentaciones y desafíos. En la casa de Potifar, la esposa de su amo comenzó a poner los ojos en José. El joven, descrito como apuesto y atractivo, atrajo la atención no deseada de esta mujer, quien intentó seducirlo en repetidas ocasiones. José, fiel a Dios y leal a su amo, resistió constantemente sus avances. Sin embargo, un día, cuando la esposa de Potifar intentó forzarlo a estar con ella, José huyó, dejando atrás su manto. La reacción de esta mujer, ofendida por su rechazo, fue acusarlo falsamente de intentar ultrajarla. Esta acusación falsa tuvo graves consecuencias para José, quien fue enviado a la prisión. Este nuevo revés en la vida de José podría haber sido devastador. Después de haber trabajado arduamente para ganarse la confianza de Potifar y haber prosperado en su hogar, ahora se encontraba en una prisión, acusado injustamente de un crimen que no cometió. Para muchos, esto habría sido un golpe demasiado duro para soportar, pero no para José. A pesar de esta nueva prueba, Dios seguía estando con él. La prisión, como todo en su vida, era parte del plan de Dios. En la prisión, José nuevamente encontró gracia ante los ojos de los demás.
Pronto fue puesto a cargo de los otros prisioneros y se le confió la administración de ciertas responsabilidades dentro de la cárcel. Lo que es más asombroso de esta parte de la historia es cómo, incluso en los momentos más oscuros, José siguió sirviendo fielmente. No permitió que la injusticia y el dolor lo desviaran de su fe en Dios. Sabía que, aunque no comprendía completamente el porqué de su situación, Dios tenía un plan. Durante su tiempo en prisión, José fue bendecido con la habilidad de interpretar sueños, una habilidad que, en última instancia, cambiaría el rumbo de su vida. Dos de los prisioneros que estaban con él, el copero y el panadero del faraón, tuvieron sueños extraños y perturbadores. Desesperados por entender su significado, acudieron a José, quien, reconociendo que la interpretación de los sueños pertenecía a Dios, les ofreció una interpretación divina. A uno de ellos, el copero, le reveló que sería restaurado a su posición en el palacio del faraón, mientras que al panadero le anunció su próxima ejecución. Ambos sueños se cumplieron tal como José había dicho. Esta interpretación de los sueños podría haber sido la oportunidad perfecta para que José fuera liberado de prisión, pero no fue así. Aunque el copero fue restaurado a su puesto, se olvidó de José por completo. Pasaron 2 años más antes de que José recibiera el reconocimiento que merecía. Sin embargo, lo notable de José es que, incluso en este prolongado tiempo de espera y aparente olvido, no dejó que la amargura o la desesperanza invadieran su corazón. Siguió confiando en Dios, sabiendo que, en su tiempo perfecto, Dios actuaría. La lección de esta parte de la vida de José es clara: aunque el mundo pueda olvidar, Dios no lo hace. José fue vendido como esclavo, traicionado por aquellos que deberían haberlo amado, y luego encarcelado injustamente. Sin embargo, en cada una de estas pruebas, Dios estaba preparando el terreno para algo mucho mayor. José estaba siendo moldeado por las adversidades, y Dios estaba utilizando cada uno de estos momentos difíciles para fortalecer su carácter y su fe. La vida de José en Egipto es un recordatorio de que, aunque las circunstancias de la vida pueden parecer injustas o incomprensibles, Dios siempre está trabajando detrás de escena. La prisión no era el final del camino para José, era solo un paso más en su preparación para algo mucho más grande. El tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro tiempo, pero siempre es perfecto. La historia de José nos enseña que, incluso cuando somos maltratados, traicionados o olvidados, podemos confiar en que Dios nunca nos deja. Él ve nuestro dolor y nuestras luchas, y en su tiempo, cumplirá su propósito en nuestras vidas. Como José, somos llamados a mantener nuestra fe, a ser fieles en las pequeñas cosas y a confiar en que Dios nos llevará a donde necesitamos estar. Para José, Egipto fue tanto un lugar de sufrimiento como un lugar de bendición, y a través de todas las pruebas que enfrentó, aprendió una de las lecciones más importantes: Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. José ante el faraón y su ascenso al poder. Después de 2 años en prisión, cuando parecía que José había sido completamente olvidado, llegó un día que cambiaría su vida para siempre. El faraón de Egipto tuvo 2 sueños inquietantes que nadie en su corte pudo interpretar. Los magos y sabios del reino estaban desconcertados. Fue entonces cuando el copero del faraón, quien había sido prisionero junto a José, recordó a aquel joven hebreo que había interpretado sus sueños y se lo mencionó al faraón. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de José pasó de la oscuridad de la prisión a la luz del palacio real. El faraón, ansioso por encontrar respuestas, mandó llamar a José de inmediato. Este episodio es un recordatorio poderoso de cómo, en un instante, Dios puede cambiar cualquier situación, por más desesperanzadora que parezca. José, que había sido esclavo y prisionero, ahora se encontraba en el centro del poder, frente al hombre más poderoso de Egipto. Cuando José fue presentado ante el faraón, se le pidió que interpretara los sueños que habían perturbado al rey. Estos sueños eran clave no solo para el faraón, sino para todo Egipto, y quizás incluso para el futuro de la región. El faraón relató sus sueños a José. En el primero, vio 7 vacas gordas y saludables que emergían del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y esqueléticas que devoraban a las primeras. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y buenas, y después aparecieron 7 espigas marchitas y delgadas que consumían a las espigas llenas.
José, sabiendo que la interpretación de los sueños pertenecía a Dios, se presentó humildemente ante el faraón y le dijo, no soy yo quien lo hará, sino Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Con esta declaración, José dejó claro que toda la sabiduría y capacidad para interpretar los sueños provenían de Dios y no de su propia habilidad. Este es un principio fundamental en la vida cristiana, reconocer que todo lo bueno y valioso que poseemos proviene de Dios y que dependemos completamente de Él. José procedió a interpretar los sueños del faraón, explicándole que ambos sueños eran una advertencia divina sobre lo que sucedería en el futuro cercano. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia que Egipto disfrutaría. Sin embargo, las vacas flacas y las espigas marchitas representaban 7 años de hambre y escasez que seguirían a los años de abundancia. José, a través de la sabiduría que Dios le había dado, entendió que estos sueños no eran simplemente predicciones, sino un llamado a la acción. No solo interpretó los sueños, sino que también propuso un plan práctico y estratégico para enfrentar la crisis venidera. Sugirió que durante los 7 años de abundancia, se almacenara una quinta parte de la cosecha en graneros para prepararse para los años de hambruna. Este plan era audaz y visionario, y revelaba no solo la sabiduría de José, sino también su capacidad para la administración y el liderazgo. A través de esta propuesta, José demostró que no solo podía ver lo que venía, sino que también podía guiar al país a través de los tiempos difíciles. El faraón, impresionado por la sabiduría y el discernimiento de José, reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él. Este reconocimiento por parte de un gobernante pagano es significativo, pues revela cómo incluso aquellos que no conocen a Dios pueden ver su poder y presencia a través de las vidas de sus siervos. El faraón no solo aceptó la interpretación de José, sino que lo nombró como el segundo al mando en todo Egipto, otorgándole el control total de la administración del país durante los próximos años. Este ascenso de José, de ser un esclavo y prisionero a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, es un testimonio del favor de Dios en su vida. A través de cada prueba, desde la traición de sus hermanos hasta su encarcelamiento, Dios había estado preparando a José para este momento. No era solo una cuestión de sabiduría o habilidad, era el plan soberano de Dios que se estaba desarrollando. El ascenso de José también nos enseña una valiosa lección sobre la paciencia y la perseverancia. Aunque José pasó años sufriendo injusticias, nunca perdió la fe en Dios ni dejó de confiar en su plan. A menudo, cuando enfrentamos dificultades en nuestras propias vidas, es fácil perder la esperanza y dudar del propósito de Dios. Sin embargo, la historia de José nos muestra que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras circunstancias, Dios siempre está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Con José al mando, Egipto se preparó para los años de hambre que se avecinaban. Durante los 7 años de abundancia, José supervisó la recolección y almacenamiento de grano en grandes cantidades, asegurándose de que el país estuviera listo para enfrentar los tiempos difíciles. Esta preparación no solo salvó a Egipto del desastre, sino que también permitió que el país se convirtiera en un centro de suministro de alimentos para las naciones circundantes, que también se vieron afectadas por la hambruna. Es importante destacar que, aunque José había sido elevado a una posición de gran poder y autoridad, nunca perdió su humildad ni su dependencia de Dios. A lo largo de toda su vida, José fue un ejemplo de fidelidad, integridad y confianza en el plan de Dios. A medida que enfrentaba desafíos cada vez más grandes, su fe en Dios solo se fortalecía. Este es un recordatorio para nosotros de que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de poder o riqueza que poseemos, sino por nuestra relación con Dios y nuestra disposición a seguir su voluntad. La historia de José nos enseña que, aunque enfrentemos momentos de sufrimiento y traición, Dios puede usar esas experiencias para llevarnos a lugares de influencia y bendición. José no solo fue bendecido personalmente, sino que también se convirtió en una bendición para toda su familia y para la nación de Egipto. A través de su obediencia y fidelidad, Dios lo usó para salvar a muchos de la muerte durante los años de hambruna. A medida que nos adentramos en la vida de José, vemos cómo Dios es capaz de transformar cualquier circunstancia, por más desesperada que parezca, en una oportunidad para cumplir su propósito. El ascenso de José al poder es un testimonio del favor divino,
y nos recuerda que Dios siempre tiene el control, incluso cuando parece que las cosas están fuera de nuestro alcance. Finalmente, la historia de José ante el faraón nos revela que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Aunque José pasó años en la esclavitud y en prisión, esos años no fueron en vano. Dios estaba preparándolo para el papel que tendría que desempeñar en la salvación de muchos. Del mismo modo, nosotros también debemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, y aunque a veces su tiempo no coincida con el nuestro, podemos estar seguros de que su plan es perfecto. El reencuentro de José con sus hermanos. El reencuentro de José con sus hermanos marca uno de los momentos más conmovedores de su historia. Después de haber sido traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, uno podría esperar que la reunión entre ellos estuviera llena de rencor, venganza y amargura. Sin embargo, lo que se desarrolla es una de las manifestaciones más poderosas de perdón y restauración familiar en toda la Escritura. Los años de hambre que José había predicho llegaron tal como lo había anunciado. Egipto, gracias a la previsión de José, estaba preparado para enfrentar la escasez. Sin embargo, otras naciones no tuvieron la misma preparación, y el hambre se extendió por toda la región, afectando incluso a la tierra de Canaán, donde vivían los hermanos de José junto a su padre, Jacob. Desesperados por encontrar comida, Jacob envió a sus hijos a Egipto, donde habían escuchado que había abundante suministro de grano. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, no tenían idea de lo que les esperaba. Para ellos, José había desaparecido de sus vidas hacía mucho tiempo. Probablemente creían que estaba muerto o, en el mejor de los casos, perdido para siempre en la vida de un esclavo. Lo que no sabían era que José, el hermano que ellos habían traicionado, ahora ocupaba una posición de poder inimaginable. Era el gobernador de Egipto, el hombre al que todas las naciones venían en busca de ayuda. Al llegar ante José, sus hermanos no lo reconocieron. Esto no es sorprendente, ya que José, siendo un joven de 17 años cuando lo vendieron, ahora era un hombre maduro, vestido con la ropa y los adornos de un alto funcionario egipcio. Sin embargo, José los reconoció de inmediato. Aunque el encuentro debió haber despertado una mezcla de emociones en José, dolor, ira, compasión, optó por no revelar su identidad de inmediato. En lugar de ello, decidió poner a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. En este momento de la historia, es interesante observar cómo José no actúa impulsivamente. No busca vengarse ni castigar a sus hermanos por el mal que le habían hecho, aunque podría haberlo hecho fácilmente, considerando su posición de poder. En cambio, José actúa con sabiduría, guiado por un deseo de restauración genuina y no simplemente de retribución. José acusó a sus hermanos de ser espías, un cargo grave que los llenó de temor. En su defensa, los hermanos empezaron a contarles sobre su familia, mencionando a su padre anciano y al hermano menor que quedó en casa, Benjamín. Esto fue un golpe directo al corazón de José, quien no había visto a su hermano Benjamín desde que fue vendido. Sabía que Benjamín no había participado en su traición y tenía un cariño especial por él, ya que ambos compartían a la misma madre, Raquel. José decidió mantener a uno de los hermanos, Simeón, como prisionero, y les dijo que debían regresar a Canaán con el grano, pero que no serían bienvenidos de nuevo en Egipto a menos que trajeran a Benjamín con ellos. Esta prueba tenía un propósito claro, quería ver si sus hermanos realmente habían cambiado, si eran capaces de proteger a Benjamín, como no lo habían hecho con él. Los hermanos, al regresar a Canaán, contaron a su padre Didé lo que había ocurrido. Jacob se resistió a dejar que Benjamín fuera con ellos, pues temía perder también a este hijo amado. Sin embargo, la necesidad de comida se hizo más urgente, y eventualmente accedió. Así, los hermanos regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín, sin saber aún que estaban a punto de presenciar uno de los mayores actos de gracia y perdón de la historia bíblica. Cuando José vio a Benjamín, su corazón se conmovió profundamente. A pesar de los años de separación y el sufrimiento que había soportado, su amor por su familia seguía intacto. Sin embargo, José no reveló su identidad de inmediato. Organizó un banquete para sus hermanos y les dio trato preferencial, aunque aún no sabían quién era él. Finalmente,
José ideó una última prueba. Ordenó que se colocara su copa de plata en el saco de grano de Benjamín antes de que los hermanos se marcharan de regreso a Canaán. Cuando los hermanos estaban en camino, José envió a sus siervos tras ellos para acusarlos de robar la copa. Al encontrar la copa en el saco de Benjamín, los hermanos quedaron devastados. Sabían que la vida de Benjamín estaba en peligro, y este era el momento en que su verdadero carácter saldría a la luz. Judá, quien años atrás había sido uno de los principales responsables de la venta de José, dio un paso adelante y ofreció su vida a cambio de la de Benjamín. Este acto de sacrificio mostró a José que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los hombres egoístas que lo habían traicionado, sino que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hermano menor. Fue en este momento cuando José no pudo contener más sus emociones. Lloró en voz alta y reveló su identidad a sus hermanos. La sorpresa y el temor de ellos fue inmediato. Pensaban que José buscaría vengarse por el mal que le habían hecho. Pero lo que siguió fue uno de los momentos más extraordinarios de gracia y perdón en la Biblia. José, con lágrimas en los ojos, les dijo: «No temáis, porque yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Pero ahora no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45 versículo 4 al 5. En estas palabras, vemos el corazón transformado de José. No veía a sus hermanos como enemigos, sino como instrumentos en el plan de Dios. Aunque lo que le hicieron fue malvado, José entendió que Dios había usado incluso ese acto de traición para llevar a cabo un bien mayor. A través de su sufrimiento y dolor, José fue colocado en una posición desde la cual pudo salvar a su familia y a muchas otras personas durante los años de hambre. Este reencuentro es un testimonio del poder del perdón. José, en lugar de guardar rencor o buscar venganza, eligió ver el plan divino en medio de su sufrimiento. Él sabía que Dios estaba trabajando, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Su capacidad para perdonar a sus hermanos no solo restauró su relación con ellos, sino que también trajo sanidad y unidad a toda la familia. El perdón de José no fue fácil. Implicó recordar el dolor, enfrentarse a los responsables de su sufrimiento y decidir dejar atrás el rencor. Sin embargo, su historia nos enseña que el perdón no es solo un acto de liberación para el ofensor, sino también para el ofendido. José pudo liberar su corazón del peso de la amargura y vivir en la plenitud del propósito de Dios para su vida. La historia de José y el reencuentro con sus hermanos es un recordatorio poderoso de que, aunque el mal intente destruirnos, Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para nuestro bien y su gloria. El perdón, cuando lo ofrecemos de corazón, tiene el poder de transformar relaciones, sanar heridas profundas y restaurar lo que estaba roto. El perdón de José y la reconciliación familiar. Después de que José se reveló a sus hermanos, la tensión en el aire fue palpable. Sus hermanos, que habían vivido con la culpa de haberlo vendido como esclavo, ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. En sus mentes, seguramente creían que José, estando en una posición de poder, los castigaría severamente por lo que habían hecho. Sin embargo, lo que sucedió fue algo completamente inesperado y profundamente transformador: el perdón. El perdón es uno de los pilares más importantes del cristianismo. A lo largo de las Escrituras, somos llamados a perdonar a quienes nos han ofendido, tal como Dios nos ha perdonado. En la historia de José, vemos una representación viva de este mandato. A pesar de todo el dolor que sus hermanos le habían causado, José decidió dejar de lado cualquier sentimiento de venganza y ofrecerles una reconciliación genuina. Pero, ¿cómo fue capaz de hacerlo? Para comprender este acto de gracia tan poderoso, es esencial explorar lo que el perdón realmente implica, tanto a nivel espiritual como emocional. El perdón como una decisión consciente. En primer lugar, es importante destacar que el perdón no es una emoción, sino una decisión. José tuvo que tomar la decisión consciente de perdonar a sus hermanos. Esto no significa que el proceso fuera fácil o inmediato. Recordemos que José había pasado años lejos de su familia, viviendo como esclavo y prisionero, todo como resultado directo de la traición de sus hermanos.
El dolor que experimentó fue real y no podemos minimizar su sufrimiento. Sin embargo, José eligió no dejar que ese dolor definiera su relación con ellos. Es probable que José haya tenido que procesar su dolor con el tiempo. Durante los años que pasó en Egipto, debió reflexionar sobre lo que le sucedió y, más importante aún, sobre cómo respondería si alguna vez se encontraba de nuevo con sus hermanos. Cuando finalmente se presentó la oportunidad, José decidió que el amor y la compasión prevalecerían sobre el rencor. En nuestras propias vidas, también enfrentamos situaciones en las que debemos decidir perdonar. Al igual que José, a menudo nos enfrentamos a personas que nos han lastimado profundamente. Puede ser difícil, e incluso doloroso, elegir perdonar, pero es una decisión que trae sanidad a nuestras vidas. El perdón no significa que estemos justificando o aprobando lo que nos hicieron. Más bien, es una elección de liberar a esa persona de la deuda emocional que sentimos que nos deben. La fe y el propósito divino detrás del sufrimiento. Una de las razones por las que José pudo perdonar fue su profunda comprensión del propósito de Dios en su vida. En Génesis 50 versículo 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, y mantener en vida a mucho pueblo». En esta declaración, vemos que José había llegado a un lugar de paz interior en el que podía ver el plan soberano de Dios en su sufrimiento. Para José, su historia no fue simplemente una serie de eventos dolorosos, sino un proceso que Dios utilizó para llevar a cabo un bien mayor. Esta perspectiva le permitió ver más allá de las acciones de sus hermanos y enfocarse en el plan divino. Lo que sus hermanos habían hecho con malas intenciones, Dios lo había utilizado para salvar vidas, incluidas las de ellos mismos y la de su padre, Jacob. Este es un aspecto crucial del perdón cristiano. Cuando entendemos que Dios tiene un propósito más grande en nuestras vidas, incluso en medio de las traiciones y los sufrimientos, nos es más fácil soltar el rencor y dejar que el plan de Dios se desarrolle. El perdón de José no se basaba en una mera reconciliación superficial, sino en su confianza plena en que Dios estaba usando todas las circunstancias, buenas y malas, para cumplir su voluntad. El proceso de reconciliación. La reconciliación, sin embargo, no fue automática. Después de perdonar a sus hermanos, José se involucró en un proceso que permitiría la restauración completa de su relación. El perdón fue el primer paso, pero la reconciliación requiere tiempo, comunicación y sanidad emocional. José no ignoró el daño que se había hecho, pero tampoco permitió que ese daño dictara el futuro de su relación con sus hermanos. El proceso de reconciliación incluyó el reconocimiento del mal que se había cometido. Los hermanos de José, al darse cuenta de quién era él, expresaron su arrepentimiento y miedo por lo que habían hecho. Este reconocimiento es un paso clave en cualquier proceso de reconciliación. Para que las relaciones se restauren verdaderamente, debe haber un reconocimiento del dolor causado, no para perpetuar la culpa, sino para que ambas partes puedan avanzar hacia la sanidad. A lo largo del proceso, José también mostró un corazón dispuesto a la restauración. En lugar de exigir una compensación o castigo, su enfoque estaba en la restauración de su familia. No solo perdonó a sus hermanos, sino que también se aseguró de que fueran bien tratados en Egipto. Les proporcionó tierras fértiles en Gosén, donde ellos y sus familias podrían prosperar durante los años de hambre. Este acto de generosidad es una demostración adicional del verdadero perdón y de cómo el corazón de José fue moldeado por el amor de Dios. La sanidad a través del perdón. El perdón también trajo sanidad a José mismo. Al dejar ir el rencor y abrazar la reconciliación, José se liberó del peso emocional que habría llevado si hubiera elegido guardar resentimiento. En lugar de vivir en la amargura, José pudo experimentar el gozo de la restauración y la unión familiar. El perdón no solo sana las relaciones externas, también tiene un impacto profundo en nuestro bienestar espiritual y emocional. Cuando retenemos el perdón, cargamos con un peso que puede afectar todas las áreas de nuestra vida. El resentimiento y la amargura pueden convertirse en barreras que nos impiden experimentar plenamente el amor y la paz de Dios. Sin embargo, cuando perdonamos, nos liberamos de esas ataduras y permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros. En el caso de José,
el perdón no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también trajo sanidad a su corazón. En lugar de vivir con el dolor de la traición, José pudo vivir en la plenitud de su propósito, sin las cadenas del pasado. Aplicación en nuestras vidas. La historia de José y el perdón que ofreció a sus hermanos tiene implicaciones profundas para nuestra vida cristiana. El perdón es un mandato central en el cristianismo, pero también es un regalo que ofrecemos a nosotros mismos. Al liberar a otros del rencor, nos liberamos a nosotros mismos para vivir en paz y gozo. Al igual que José, debemos recordar que Dios tiene un propósito en cada situación que enfrentamos. Aunque otras personas puedan hacernos daño con malas intenciones, Dios puede redimir esas circunstancias y usarlas para bien. Esto no significa que el dolor sea menos real, pero nos da esperanza de que Dios está obrando en nuestras vidas. El perdón, aunque difícil, es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para vivir en libertad. No debemos subestimar el poder sanador del perdón, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos a quienes perdonamos. La reconciliación, cuando es posible, es el siguiente paso en el proceso. A través de la comunicación abierta, el reconocimiento del daño y la disposición al cambio, podemos restaurar relaciones que han sido quebrantadas. Sin embargo, debemos recordar que la reconciliación es un proceso y puede tomar tiempo. En algunos casos, puede no ser posible, pero el perdón siempre debe ser ofrecido. La historia de José nos recuerda que, aunque el perdón puede ser difícil, es el camino hacia la sanidad, la restauración y la paz. Como seguidores de Cristo, somos llamados a perdonar, no porque lo merezcan, sino porque nosotros hemos sido perdonados por Dios. Al hacerlo, no solo reflejamos el amor de Dios, sino que también abrimos la puerta a la sanidad y la restauración en nuestras propias vidas. La provisión de José y el regreso de la familia a Canaán. Después de la conmovedora reconciliación entre José y sus hermanos, la historia toma un giro hacia la provisión y el cuidado que José brindó a su familia. Este momento no solo marca el final de una serie de pruebas y sufrimientos, sino que también destaca cómo José, desde su posición de autoridad, se convirtió en un instrumento de bendición para su familia y su pueblo. La generosidad de José. Uno de los aspectos más destacados de la provisión de José para su familia es la generosidad que mostró. Aunque José tenía el poder de imponer cualquier tipo de sanción a sus hermanos, optó por la benevolencia. En lugar de buscar venganza o castigo, se dedicó a asegurar el bienestar de su familia. José no solo les proporcionó grano durante los años de hambre, sino que también les ofreció un lugar especial en Egipto. Les dio tierras en la región de Gosén, que era una de las áreas más fértiles del país. Este gesto no solo garantizó que su familia tuviera suficiente comida, sino que también les permitió prosperar en un entorno adecuado para la crianza de ganado y el cultivo de la tierra. Además, José hizo que se les tratara con honor y respeto, proporcionando carros para transportar a su padre y a sus familias, y enviando regalos y provisiones para su viaje. La generosidad de José en este momento es un testimonio poderoso de cómo, incluso en posiciones de poder, se puede actuar con un corazón lleno de amor y preocupación por los demás. El regreso de la familia a Canaán. El regreso de la familia de José a Egipto es un acontecimiento significativo, ya que marca el reencuentro de la familia y el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. José envió a sus hermanos de regreso a Canaán para traer a su padre, Jacob, y al resto de la familia a Egipto. Este regreso no solo fue un acto de reconciliación, sino también una respuesta a las circunstancias que enfrentaban debido al hambre en Canaán. El viaje de regreso a Egipto no fue simplemente un traslado físico, sino una transición importante en la historia de la familia de José. La mudanza a Egipto representó una nueva etapa en sus vidas y una oportunidad para comenzar de nuevo bajo la protección y la provisión de José. La decisión de Jacob de mudarse a Egipto también refleja un acto de fe y confianza en el plan de Dios, que había sido revelado a través de los eventos y las pruebas que enfrentaron. Jacob, al recibir la noticia de que José estaba vivo, experimentó una mezcla de asombro y alegría. A pesar de sus años de dolor y sufrimiento por la supuesta pérdida de su hijo, la noticia de su supervivencia y éxito trajo un alivio inmenso. Jacob respondió con fe, creyendo en la providencia de Dios y en el plan que se estaba desplegando para su familia.
La importancia de la provisión y el cuidado familiar. La provisión de José para su familia es un recordatorio importante de la importancia de cuidar y proveer para los nuestros. En la Escritura, Dios nos llama a ser responsables y generosos con aquellos que están bajo nuestro cuidado. La historia de José muestra cómo, incluso en circunstancias difíciles, podemos actuar con amor y generosidad hacia nuestra familia y nuestros seres queridos. José utilizó su posición de poder no solo para satisfacer sus propias necesidades, sino para ser una fuente de bendición para los demás. Este principio de usar nuestras bendiciones para el bien de otros es fundamental en la vida cristiana. Jesús enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y servir a los demás con un corazón generoso. Además, la historia de la provisión de José también destaca la importancia de la planificación y la previsión. José no solo respondió a las necesidades inmediatas de su familia, sino que también aseguró su futuro proporcionando una región fértil para su asentamiento. Esta planificación estratégica permitió que su familia no solo sobreviviera, sino que prosperara en medio de la adversidad. El plan de Dios en la provisión. Al reflexionar sobre la provisión de José, es esencial reconocer cómo Dios usó a José para cumplir un propósito mayor. Aunque los eventos de su vida parecían desafiar la lógica y la justicia humana, Dios estaba orquestando todo para el bien de su pueblo. La provisión de José no solo salvó a su familia, sino que también permitió la preservación de una línea a través de la cual vendría el Mesías. Dios utiliza nuestras circunstancias, incluso las más dolorosas y desafiantes, para llevar a cabo su plan divino. La historia de José es un testimonio de cómo la fidelidad de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, a veces de maneras que no podemos entender de inmediato. La provisión de José es un ejemplo de cómo, al final, la fidelidad de Dios y su plan para nuestras vidas prevalecen. El regreso de la familia a Egipto y la provisión de José son un recordatorio de que, en medio de nuestras luchas y pruebas, Dios está trabajando para nuestro bien. Aunque podemos enfrentar dificultades y desafíos, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y que, al final, su propósito se cumplirá. En resumen, la provisión de José y el regreso de su familia a Egipto no solo marcan el cierre de un capítulo doloroso en la vida de José, sino también el inicio de un nuevo comienzo para su familia. La generosidad y el cuidado de José son un ejemplo de amor y responsabilidad que todos podemos emular en nuestras propias vidas. Al confiar en el plan de Dios y actuar con generosidad, podemos ser instrumentos de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor y cumplir el propósito divino en nuestras vidas. La historia de José y el perdón familiar. La historia de José, desde su traición inicial hasta su rol de perdonador y proveedor, es un relato lleno de lecciones profundas y atemporales que resuenan con fuerza en nuestra vida cristiana. A lo largo de su vida, José enfrentó desafíos que, a primera vista, parecen injustos y difíciles de comprender. Sin embargo, al mirar en retrospectiva, podemos ver cómo cada evento fue una parte esencial del plan divino para su vida y para la preservación de su familia. Desde el momento en que José fue vendido como esclavo por sus hermanos, hasta su ascenso como gobernador de Egipto, su vida estuvo marcada por la fidelidad y la perseverancia. José no permitió que el dolor y la traición definieran su futuro. En lugar de eso, eligió ver la mano de Dios en cada circunstancia, permitiendo que su sufrimiento y pruebas se convirtieran en oportunidades para manifestar la gracia y el perdón. El perdón de José hacia sus hermanos es una de las enseñanzas más poderosas de la Escritura. A pesar del daño que le habían causado, José eligió perdonarlos y restaurar la relación, reconociendo que su sufrimiento había sido parte de un plan mayor para el bien de su familia y de muchas otras personas. Esta decisión no solo sanó sus relaciones familiares, sino que también demostró la verdadera naturaleza del amor y la misericordia de Dios. La generosidad y la provisión de José para su familia, después de la reconciliación, muestran cómo el perdón puede llevar a la restauración completa. Al proporcionar un lugar seguro y fértil para su familia, José no solo les ayudó a sobrevivir, sino que les permitió prosperar en medio de la adversidad. Su disposición para usar su posición de poder para el bien de su familia es un recordatorio de cómo podemos y debemos actuar con generosidad y cuidado hacia los demás. La historia de José también nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor dificultad y dolor, Dios está trabajando para cumplir sus propósitos.
La fidelidad de José y su confianza en el plan de Dios le permitieron ver más allá de las circunstancias inmediatas y reconocer la mano de Dios en su vida. Este entendimiento le dio la fortaleza para perdonar y para ser una fuente de bendición para su familia. En conclusión, la vida de José es un testimonio poderoso de la capacidad de Dios para transformar el sufrimiento en bendición y el perdón en reconciliación. Nos invita a confiar en que Dios tiene un propósito en cada situación que enfrentamos, y a actuar con amor, generosidad y perdón hacia los demás. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios y participamos en el cumplimiento de su plan para nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Que la historia de José inspire en nosotros un corazón dispuesto a perdonar, una fe inquebrantable en los propósitos de Dios y una generosidad que trascienda las circunstancias. Al seguir el ejemplo de José, podemos encontrar la paz en medio del dolor y la restauración en medio de la rotura, sabiendo que Dios está obrando en todo para nuestro bien y para su gloria. Si estás buscando inspiración, enseñanzas, guía espiritual o simplemente deseas comprender más profundamente las enseñanzas de Jesús, este video es para ti. Descubre cómo estas simples pero profundas historias pueden traer fe, luz, amor y esperanza a tu vida y al mundo que te rodea. Te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte futuros contenidos que exploren temas relevantes para tu vida espiritual.